La Tierra habitable, evolución atmosférica, ciclos de Milankovitch y evolución de la Tierra, fuentes de energía interna y tectónica de placas. ¿Cómo se ven las edades del hielo? Y la explicación más completa que tenemos actualmente se debe a Milutin Milankovitch, investigador europeo que, atando cabos, juntando los puntos de diferentes observaciones, de muy diferentes observaciones astronómicas y geológicas, pudo llegar a, fue capaz de plantear una explicación completa, general, compleja, de por qué el clima en la Tierra cambia y si uno observa a lo largo de periodos de tiempo más extensos, más largos, a lo largo no solamente de un año, sino a lo largo de varios años, y además a lo ancho del espacio, a lo largo y ancho y alto de la superficie sobre la Tierra, vamos a observar que podemos observar que hay patrones dependientes del espacio alrededor de la superficie de la Tierra. Déjenme ir por mi globo terráqueo. Aquí está, el globo terráqueo. Si observamos a la Tierra, es esferoide, no es esférica porque no es una esfera perfecta. A partir de las conclusiones de Copérnico, con base en las observaciones y descripciones de muchos astrónomos a lo largo de miles de años, llegó a la conclusión de que la Tierra, que ya sabíamos que es redonda al menos desde los griegos, al menos desde Eratóstenes. Es muy probable que desde antes ya los observadores, astrólogos y geógrafos de otros tiempos como Strabo hayan entendido que la Tierra era redonda, esférica, y que la explicación del día y la noche, de la luz y la oscuridad, a partir de la iluminación por el Sol, se debe a que la Tierra tiene inicialmente un movimiento de rotación, rota sobre un eje, lo que provoca que y rota de oeste a, perdón, sí, de oeste a este. Sí, el este está en el caso de México, aquí tenemos a México, en el este está el Atlántico, en el oeste está el Pacífico, el Océano Pacífico hacia el oeste, el Océano Atlántico hacia el este. Y cuando estamos en las playas del Golfo de México, que forma parte del Océano Atlántico, vemos que el sol sale desde el mar. Empezamos a ver el sol desde el mar. Si estamos de noche y el sol está acá, al llegar a esta posición empezamos a ver el sol sobre el horizonte, que a nuestra escala tan pequeña sobre la Tierra tiene una circunferencia de 40.000 kilómetros. Nosotros, la altura máxima promedio que podemos tener será 2 metros, mientras que la Tierra es de 40 millones de metros de circunferencia. Entonces, alcanzamos a ver esa fuente de luz sobre el horizonte. Y poco a poco, conforme vemos al Sol más arriba, sobre nuestras cabezas, es porque la Tierra ha seguido moviendo, rotando, y ahora el Sol está sobre nosotros. Y vemos, si estamos en la costa del Golfo de México, en la costa del Mar Caribe, vemos el Sol ocultarse en nuestra vista sobre tierra firme. Si estamos en la costa del Pacífico, vemos en cambio
al sol inicialmente al amanecer sobre la tierra firme, sobre las montañas, sobre la costa hacia el continente, y al atardecer vemos al sol ocultarse de nuestra vista sobre el horizonte marino. Entonces eso explica la rotación de la Tierra, explica por qué vemos de esa manera el movimiento aparente del Sol respecto a nuestra posición cuasi fija sobre la superficie de la Tierra. Bien. Pero no solamente eso, ahora sabemos que debido a los cambios estacionales y cambios de la posición de estrellas a lo largo del año, la Tierra gira alrededor de su eje, que va de polo a polo. El eje es un eje polar, no es ecuatorial, sino que es polar. La Tierra está inclinada. No está vertical el eje, sino el eje está inclinado alrededor de 23 grados. Aproximadamente 23 grados. Y esto provoca que la incidencia de luz sea diferente en diferentes épocas del año. Por ejemplo, en invierno, la inclinación, el polo norte, el eje polar en el norte está inclinado, alejado del sol durante el invierno, y el polo sur está más cercano al sol, 23 grados más cercano al sol, el polo norte 23 grados más lejano del sol. Y debido a eso, la incidencia de luz sobre la superficie de la Tierra, sobre la superficie de la esfera, es diferente. La luz es más directa en este punto, que no es en el Ecuador, es en el trópico de Capricornio. Es perpendicular la dirección de la irradiación del Sol en el trópico de Capricornio, y es oblicua en el Ecuador y más oblicua en el trópico de Cáncer, que el trópico de Cáncer es el que pasa a través del territorio mexicano. Por lo tanto, en el hemisferio norte, la incidencia de luz es más oblicua, mientras que en el hemisferio sur la incidencia de luz es más directa. Por eso hablamos la sesión pasada de la irradiación del Sol, de la energía que llega del Sol a la superficie de la Tierra, y es mayor la cantidad de energía que llega al hemisferio sur en el invierno del norte y pues el verano en el sur. Cuando la Tierra se traslada, segundo movimiento escrito por Copérnico, el primero fue la rotación de la Tierra alrededor de su eje polar. El segundo movimiento descrito por Copérnico sobre las revoluciones, varias revoluciones, la revolución alrededor del eje polar, la revolución alrededor del Sol. La Tierra está del otro lado del Sol, y entonces ahora la irradiación solar es más directa, es más perpendicular en el hemisferio norte, donde en el trópico de Cáncer, y es más oblicua en el trópico de Capricornio. Por eso es mayor la irradiación energética del Sol en el hemisferio norte. Ahora es verano en el hemisferio norte y es es invierno en el hemisferio sur. Ya mencioné otra de las 4 estaciones del año. Entonces, la inclinación terrestre es una evidencia, es la consecuencia de que haya estaciones en la Tierra. Cuando es menor la irradiación de luz en el hemisferio sur, debido a que es invierno, entonces la energía es menor, y por eso el agua se disminuye su temperatura y pasa de líquido a sólido, se congela, y tenemos entonces el aumento de hielo en la capa del Antártico, en el continente antártico.
y el derretimiento por aumento en la temperatura del hielo en el Ártico. Cuando es invierno en el hemisferio norte, la irradiación de energía solar es menor ahora en el hemisferio norte y por eso aumenta la cantidad de hielo en el hemisferio norte. Y se derrite el hielo que antes era abundante en el invierno en el hemisferio sur. Algo similar se ha observado desde el siglo XIX a través de los telescopios en Marte. En Marte en el siglo XIX se observaron casquetes polares, pero se veía que los casquetes polares eran diferentes en diferentes épocas del año. Cada 12 meses, dado que el periodo de traslación de Marte alrededor del Sol es más largo, es casi equivalente a 2 años terrestres. Cada 12 meses terrestres aumenta el hielo en el hemisferio, en el casquete del polo norte de Marte, y disminuye esa superficie blanca en el hemisferio sur, en el polo del hemisferio sur. Y 12 meses terrestres después disminuye la magnitud del casquete polar en el polo norte de Marte y aumenta el casquete polar en el hemisferio sur, en el polo sur de Marte. Por lo tanto, también, y además al observar los cambios en la superficie de Marte, podemos observar dos fenómenos. El primero es un movimiento de rotación como el de la Tierra. La superficie de Marte cambia a lo largo de las horas y en ciclos de 24 horas aproximadamente. Es curioso que el periodo de rotación de Marte sea muy parecido al de la Tierra, casi de 24 horas, un poco más de 24 horas. En el caso de la Tierra es un poco menor de 24 horas, pero es aproximadamente 24 horas en los dos planetas. Cambia la apariencia de la superficie de Marte cada 24 horas y se repite cada 24 horas. Y por lo tanto también tiene un movimiento de rotación igual que la Tierra, descrito por Copérnico para la Tierra en 1543, escrito y publicado en 1543. Y el hecho de que se observen casquetes polares que cambian cada 12 meses también hace evidente la existencia de estaciones en Marte. Y la otra observación que se complementa con esta es que al observar la rotación de Marte respecto a la eclíptica, es decir, el plano en el cual aparentemente se mueven los planetas, casi todos en el mismo plano alrededor del Sol, se trasladan, esa es la eclíptica. Respecto a la eclíptica, el eje de rotación, el eje polar de rotación de Marte también está inclinado aproximadamente 20 algo de grados. Eso lo veremos la próxima semana, porque el tema de la próxima semana es Marte y otros planetas. Entonces, el estudiar los planetas desde la invención del telescopio por Galileo, del telescopio astronómico por Galileo en 1609, nos ha permitido conocer el comportamiento físico de otros planetas y entonces empezar a hacer estudios o observaciones de planetología comparada. Cómo son otros planetas y cómo se comparan con la Tierra, y nos ha permitido entender mejor a la Tierra el estudio de otros planetas como Marte. Scadi encontró la pluma, juguete para gato. Bien, entonces Milankovitch lo que hizo fue estudiar el comportamiento de las estaciones, pero no a lo largo de pocos años, sino a lo largo de más años, miles de años. El comportamiento gracias a estudios geológicos, estudios del hielo que se ha muestrado a lo largo de los años en los polos y en las montañas. Se ha observado que dentro del hielo ha quedado atrapado gases de la atmósfera, y esto ha permitido hacer estudios en periodos prehistóricos humanos, antes de que los humanos, precientíficos humanos, pretecnológicos humanos, hemos podido, a través del estudio
del hielo en los polos y el hielo en los glaciares, en las montañas, en diferentes lugares de la Tierra, hemos podido hacer modelos de cómo pudo haber sido la atmósfera de la Tierra, es decir, y hemos observado que entonces la atmósfera de la Tierra ha cambiado, ha evolucionado, y la superficie de la Tierra también ha cambiado, ha evolucionado a lo largo de miles y miles de millones de años. Billions and billions of years, diría Carl Sagan. Billions and Billions fue el título de su obra póstuma Billions and Billions, publicado en 1997 por el testamento de Carl Sagan. Eh, entonces, estos cambios se han asociado, se ha visto que en estos cambios diurnos hay cambios en la atmósfera de la Tierra, debido quizá a la cantidad de luz que llega, la cantidad de energía solar que llega a la Tierra, hace que durante el mediodía, al mediodía, la radiación que llega a la Tierra es mucha, el agua se calienta, se evapora, se asciende a la superficie, de la Tierra, de los océanos y de los ríos y de los lagos, se evapora y se eleva en la atmósfera. Al llegar a la parte alta de la atmósfera se enfría y entonces al enfriarse aumenta la densidad del agua y entonces se precipita sobre la superficie atraída por la gravedad. Y eso provoca ciclos de convección, ciclos en los cuales el calor acumulado en el agua la hace menos densa, flota sobre el agua más densa, al enfriarse aumenta su densidad y se precipita sobre la superficie de la Tierra, desplazando también a las masas de agua menos densa. Y esto son fenómenos de convección que se dan en la superficie de la Tierra. Por cierto, la rotación de la Tierra hace que estos fenómenos de convección, que serían solamente de esta manera, se hagan oblicuos y genera movimientos rotatorios de masas de agua sobre las superficies de la Tierra y perpendiculares el eje de rotación de esas masas de agua con diferentes cantidades de energía, calor, sobre la superficie de la Tierra. Y eso es lo que se fue descubierto por el profesor Coriolis. Ese es el fenómeno de Coriolis, que es el movimiento de las masas de agua a lo largo y ancho de la superficie de la Tierra, junto con los fenómenos de convección, hace que la energía sobre la Tierra se modifique diariamente y eso genera los fenómenos meteorológicos. Ahora, como mencionamos que la cantidad de energía que llega a la Tierra en diferentes momentos del año da lugar a los cambios estacionales, y la repetición de esos patrones en la Tierra a lo largo de los años, de los patrones meteorológicos en la Tierra, es lo que llamamos clima. El clima son los patrones meteorológicos a lo largo de periodos largos de tiempo, periodos grandes de tiempo, los cuales también podemos observar que son diferentes dependiendo del lugar sobre la Tierra en el que nos encontremos. Entre los trópicos de Capricornio y de Cáncer es donde llega a lo largo del año, más en verano, menos en invierno, pero llega la mayor cantidad de radiación energética del Sol. Por lo tanto, la cantidad de energía es mayor a ambos lados del Ecuador y hasta los trópicos, donde la disminución es mayor, la disminución de energía que llega de los trópicos hacia los polos es mucho menor, y eso hace que la cantidad de energía térmica en los polos sea menor. Por lo tanto, es más común encontrar temperaturas bajas en los polos que en las regiones intertropicales a ambos lados del Ecuador. Por otro lado, la temperatura sobre la superficie de la Tierra disminuye conforme aumenta la altura. Por eso es que es posible que tengamos en México, que se encuentra en una región intertropical, en el tropical septentrional, no, o sea, del hemisferio norte, el septentrión es el hemisferio norte, el hemisferio sur es el
la región austral o el hemisferio austral de la Tierra, el hemisferio septentrional o norte, el hemisferio austral o sur de la Tierra. En el septentrión o norte de la Tierra, estando México en la región tropical norte, la cantidad de energía térmica es alta y el agua se encontraría preferentemente en fase líquida. Sin embargo, podemos encontrar que en las zonas altas, en las zonas montañosas altas, ¿qué tan altas? Arriba de 2.500, 3.000 metros sobre la superficie de la tierra, del nivel del mar, desde 0 metros arriba de los 3.000 metros, es factible encontrar hielo. Por ejemplo, alrededor de los 5.000 metros sobre el nivel del mar, en montañas muy altas, tenemos tres más altas de los 5.000 metros, que son tres volcanes. Tres volcanes, el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl y el Citlaltépetl, mejor conocido como Pico de Orizaba. En esos, más comúnmente en invierno, encontramos agua sólida. Y de hecho encontramos todavía, sobre todo un poco en el Popocatépetl, porque se ha ido derritiendo debido a la actividad volcánica que ha aumentado desde la década del 90 del siglo pasado. Pero antes de esa actividad volcánica, durante casi 70 años se fue acumulando nieve, solidificándose, haciéndose hielo cada vez más denso, más sólido, es lo que da lugar a los glaciares. Bueno, se formaron dos glaciares, uno en el Iztaccíhuatl, que tiene mucho tiempo, más tiempo que el del Popocatépetl, y el del Popocatépetl, que se ha ido derritiendo en los últimos 20 años, 20 y tantos años, ya, más de 20 años. Y en el Citlaltépetl, en el Pico de Orizaba, hay agua acumulada a lo largo de los años y las décadas y los siglos, formando glaciares. Igual que en montañas altas del hemisferio sur, en la cordillera de los Andes, o otra región intertropical, en el norte de la India, en la frontera con China, en Nepal, donde está la cordillera del Himalaya. Perdón, acá está, en la cordillera del Himalaya, también hay hielo acumulado a lo largo de miles de años por la gran altura. De hecho, es donde se encuentran las montañas más altas en la Tierra, montañas de arriba de los 8.000 metros, se llaman los 8.000, donde debido a la gran altura la temperatura es muy baja y entonces se acumula el agua sólida. Esos patrones a lo largo de mucho tiempo son lo que llamamos clima. Bueno, Milankovitch estudió los patrones climáticos a lo largo de a lo largo de cientos de miles y millones de años, que dan idea que la Tierra ha cambiado, pero no es la única forma en la que la atmósfera de la Tierra ha cambiado, por factores astronómicos, diríamos. Sí, es la irradiación solar la que, debido a esos tres movimientos, el movimiento de pequeña oscilación del eje polar, y el eje polar oscila, es lo que en inglés llaman tilt. Esa pequeña oscilación provoca que la cantidad de energía sea diferente, no mucho, pero sí diferente, que llega a una región de la Tierra cuando ha oscilado, alejándose un polo del Sol y acercándose en otro momento. Otro movimiento es el movimiento debido a la excentricidad de la Tierra provocada por la influencia gravitacional de los planetas gigantes. Si los planetas gigantes, por su gran masa, llegan a influir en la órbita de los otros planetas, a grado tal que ese fue el dato, la medición, gracias a la mecánica celeste desarrollada por Newton, permitió a astrónomos de los siguientes 2 siglos, a uno de ellos, a William Herschel, predecir la existencia de un planeta más allá de un planeta no visible a simple vista, más allá de Saturno, el cual Herschel encontró gracias a los telescopios que él mismo construyó. Pudo ubicar
a Urano. Fue el primer planeta descubierto por observación telescópica, pero donde buscar en el cielo fue el uso de la mecánica celeste newtoniana la que le permitió a Herschel predecir la ubicación específica de ese planeta en ese momento, debido a que la interacción de la masa de Saturno, la órbita de Saturno estaba modificada de acuerdo a lo que predecía la mecánica newtoniana. El cálculo preciso le permitió a Herschel estimar la masa que provocaría ese movimiento, por lo tanto las dimensiones aproximadas y la ubicación alrededor del Sol de ese planeta Urano. Afortunadamente Urano estaba cercano a Saturno en ese momento y no opuesto a Saturno, lo que le permitió a Herschel poder descubrirlo con menor dificultad. Así se descubrió posteriormente tanto Neptuno como el más recientemente descubierto hace poco, van a ser ya 100 años, hace 90 años se descubrió Plutón por Clyde Tombaugh, gracias también a que la medición con alta precisión y exactitud de las órbitas de Urano y de Neptuno sugerían la existencia de un planeta más allá de Neptuno, que en este caso fue Plutón. Mediciones más precisas posteriores permitieron definir con mayor precisión la masa de Plutón, muy pequeña, la órbita de Plutón, muy excéntrica y muy fuera de la eclíptica, lo que llevó a los astrónomos hace 19 años a desclasificar a Plutón y sacarlo de la familia de los planetas. Y formaron una nueva familia, la de los planetas enanos. No solo eso, permitió descubrir otros planetas más cercanos al Sol, no solamente más lejanos de Saturno, sino incluso en órbitas más cercanas, pero eran planetas no visibles a simple vista por sus tamaños pequeños, sí visibles como puntos de luz moviéndose a velocidades diferentes alrededor del Sol en distancias más cercanas, más cerca que Júpiter, pero más lejos que Marte. De hecho, se empezaron a descubrir 1, 2, 3 en el siglo XIX. Varios de esos planetas, ya no solamente fue uno, que se predecía de acuerdo a las leyes de Kepler y con la mecánica de Newton, las leyes de Newton como con las leyes de Kepler permitieron predecir que debía haber un planeta entre la Tierra, entre Marte y Júpiter, y lo encontraron en el siglo XIX, pero encontraron que no era uno, sino que eran dos, luego tres, luego más, y fue así como se descubrió que había una gran cantidad, o hay una gran cantidad, de cuerpos astronómicos orbitando alrededor del Sol, entre las órbitas de Marte y Júpiter. Es actualmente conocido como el Círculo de Asteroides, donde finalmente fue, no recuerdo el nombre, pero se descubrieron otros dos, el nombre del astrónomo que lo descubrió, pero descubrieron inicialmente a Ceres, con C, C-E-R-E-S, a Ceres, y posteriormente a otros asteroides. Ceres fue recientemente, hace pocos años, fue estudiado por una sonda robótica enviada por la NASA, y las fotografías ya a distancia cercana mostraron que Ceres es esférico. Es un planeta enano como Plutón, pero no más allá de Neptuno o transneptuniano, sino en la zona de los planetas rocosos. Entonces es un planeta enano rocoso que está en el cinturón de asteroides, pero no es un asteroide como tal, es un planeta enano. Bueno, ese pequeño paréntesis para mencionar que es precisamente la atracción gravitacional descrita por Milankovitch como un factor que provoca cambio en el periodo, en la distancia orbital de planetas, y eso modifica la radiación de energía que recibe de la estrella, lo que da lugar a cambios en el comportamiento de la energía en la atmósfera del planeta, en este caso de la Tierra. Entonces, unos movimientos, esa pequeña oscilación del eje polar,
el cambio en la excentricidad de la órbita elíptica de la Tierra. Y el último movimiento es una oscilación pero más grande del eje polar, que ya era conocida por los astrónomos desde tiempos antiguos. Desde los primeros astrólogos pudieron determinar que efectivamente hay un movimiento de oscilación del eje de rotación de la Tierra, que es un movimiento de precesión. Entonces esos tres movimientos provocan que la cantidad de energía que recibe la Tierra a lo largo de miles y millones y miles de millones de años cambie, y eso ha provocado cambios en la atmósfera terrestre. Entonces la atmósfera terrestre ha evolucionado primero por influencia de la radiación energética del Sol, y segundo por cómo se formó la atmósfera de la Tierra. Hay una descripción bastante interesante, bastante completa, en el sitio web del profesor Perry Sampson de la Universidad de Michigan. Fue el documento que les ligué, donde menciona la composición de la atmósfera primera de la Tierra de acuerdo a las hipótesis que se plantean con base en el modelo de la nube planetaria o protoplanetaria, la nube protoplanetaria, los gases que la formarían y gases que estarían al acrecer o al acumularse el material, inicialmente por interacciones electrostáticas, posteriormente por atracciones gravitacionales. La atracción entre masas con el modelo newtoniano explican la fuerza de gravedad que influye en el movimiento de masas. Por lo tanto, grandes masas entre sí se atraen con mayor fuerza que masas pequeñas. Finalmente, F subíndice G es también W o peso, weight. El peso es la fuerza, es la fuerza debida a la masa por el cambio en el movimiento de la materia, masa por aceleración. Eso es el peso o la fuerza debido a la masa y su movimiento. Bueno, dado que la fuerza de gravedad provoca movimiento, la fuerza de gravedad atrae más fácilmente a masas grandes, a elementos químicos pesados, que a elementos químicos de masa atómica pequeña, como el hidrógeno y el helio. Y aunque el helio y el hidrógeno eran los gases más abundantes en la nube protoplanetaria, y por lo tanto habrían estado en la primera masa a partir de la cual se formó el Sol, debido a su menor masa y mayor energía cinética, mayor movimiento, estarían los hidrógeno y helio gaseoso formando una primera atmósfera alrededor de la superficie de la Tierra, pero la misma radiación solar barrería a esta primera atmósfera, y entonces la Tierra perdería a su propio hidrógeno y helio iniciales. Quedaron remanentes sobre todo de helio, capturado bajo la corteza de la Tierra. ¿Sí? La Tierra empezó por colisión de masas de polvo, luego de gases, de polvo. Luego, al acumularse este polvo, se forman pequeñas rocas. La gente les llama piedras, pero los geólogos llaman rocas. Me entró una roca en el ojo, no una piedra. Y junto con esta masa, pues como estaba heterogénea, tendiendo a homogéneamente organizada la masa, la fuerza de gravedad provocó una distribución heterogénea, pero llegó a atrapar elementos livianos de masa atómica pequeña entre la masa de elementos atómicos más pesados, de mayor masa atómica. Es así como hay depósitos, les llamamos depósitos de helio en algunas regiones de la Tierra, porque su distribución terminó siendo heterogénea. Otro factor, además de la irradiación energética solar, que provocó que, además de la diferencia de masas atómicas, los compuestos químicos que inicialmente se formarían en el polvo cósmico, en el polvo interestelar y luego en el polvo interplanetario, la misma energía radiante del Sol
Y las fuerzas, como las fuerzas electrostáticas que existen en todas las partículas atómicas, finalmente están formadas por protones y electrones, y eso provoca que existan fuerzas eléctricas. Estas fuerzas eléctricas y la fuerza de la energía radiante de las estrellas da lugar a reacciones químicas en los elementos químicos que forman las nubes de polvo, y eso da lugar a la formación de compuestos químicos simples, pequeños. Si reacciona carbono con hidrógeno se forma metano, si se reacciona nitrógeno con hidrógeno se forma amoníaco, si reacciona oxígeno con hidrógeno se forma agua, si reacciona azufre con hidrógeno se forma uh, ácido sulfídrico, H2S. Si reacciona fósforo con hidrógeno se forma, ¿cómo le han llamado ahora? Fosfano, o hidruro de fósforo sería el metano CH4, el amoníaco es NH3, el agua es H2O, el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno es H2S o SH2, el hidruro de fósforo es H3S, no, H3P, perdón, H3 es H3P o pH3, no confundir con el potencial de hidrógeno igual a 3, es otro pH3. Esos gases habrían formado parte de una atmósfera primigenia de la Tierra junto con el hidrógeno y el helio. El hidrógeno y el helio fueron barridos, además de que su gran energía cinética les proporciona velocidades suficientes para que esta velocidad fuera suficiente para escapar a la fuerza de atracción gravitacional de la masa de la Tierra. Sí, hay, en función de la fuerza gravitacional, dependiendo de la masa de cada planeta, hay una velocidad de escape. Si la velocidad de la materia es mayor que la velocidad de escape, entonces esta materia escapa de la fuerza gravitacional de la Tierra, del pozo gravitacional del planeta correspondiente. En la Tierra la velocidad de escape es mayor, debe ser mayor la velocidad de la masa para que escape a la fuerza gravitacional de la Tierra que en Marte, el cual tiene una tercera parte de la masa terrestre. Y sin embargo es igual o muy parecida, dado que la masa de Venus es muy parecida a la masa de la Tierra. La velocidad de escape en Venus es muy parecida a la velocidad de escape en la Tierra. Por lo tanto, es probable que estos tres planetas se hayan formado de manera similar con los mismos gases. Sin embargo, debido a la masa más pequeña de Marte, este haya perdido sus gases livianos mucho más rápidamente que la Tierra y que Venus. Venus debe haber acumulado mayor cantidad de gases debido a su masa muy parecida a la de la Tierra. Júpiter, al ser mucho más masivo, fue capaz su fuerza gravitacional de atrapar muchos más gases debido a que la velocidad de escape es mucho mayor por su gran masa. Bueno, entonces, la composición inicial de la atmósfera de cada planeta dependerá, en este caso, como en el caso de la Tierra, dependerá de la masa que lo forma. Así el hidrógeno escapa, el nitrógeno no, el oxígeno tampoco. Si reaccionaba nitrógeno con nitrógeno, se formaba nitrógeno molecular, N2. Incluso oxígeno molecular, aunque este es muy inestable, es muy reactivo, es químicamente inestable, y el oxígeno fácilmente se rompe. Sin embargo, también fácilmente se puede formar. Si hay radiación, si hay energía, por ejemplo, energía radiante, se puede formar, pero la misma energía radiante, la energía ultravioleta, rompe a la molécula de oxígeno. ¿Cuál energía radiante va a romper enlaces químicos? Pues depende de la energía del enlace. Y si la energía del enlace, si la energía de la radiación, de la energía radiante, es igual a la energía del enlace, entonces la energía del enlace absorbe esa energía, aumenta su energía y entonces el enlace se rompe. De eso depende también la presencia de compuestos químicos gaseosos en las atmósferas de planetas. Por lo tanto,
Otro factor que influye en la composición y en el cambio de la composición química de las atmósferas de los planetas donde llegan a acumularse gases es la energía que llega a ellos. Y esto da lugar a que los elementos químicos vayan transformándose. Las atmósferas planetarias tenderían a cambiar a lo largo del tiempo dependiendo de la energía que reciben las estrellas, pero además la energía de las estrellas tampoco es homogénea durante todo el tiempo. Cuando las estrellas se forman, la cantidad de energía que emiten es menor que conforme van evolucionando. Así, como menciona este documento, la energía del Sol al inicio de su formación era bastante menor, al menos un 30% menor que la energía que actualmente recibimos del Sol. La energía va aumentando conforme va pasando el tiempo y eso va entonces influyendo en la composición energética y química de las atmósferas. Es decir, las atmósferas evolucionan. Pero hay otro factor que lleva a la formación y a la evolución de las atmósferas. Ya mencionamos que cuando se forma la nube planetaria, esta está formada por elementos químicos distintos de gran masa atómica y pequeña masa atómica. La energía radiante de las estrellas da lugar a reacciones químicas, a la formación de compuestos químicos, algunos de mayor masa molecular, otros de menor masa molecular. Finalmente, elementos atómicos y compuestos químicos de gran masa molecular se irán acumulando en el centro de la masa de los planetas y en el exterior quedarán como flotando, boyantes, elementos químicos y compuestos químicos de menor masa. Sin embargo, siempre quedan en esta masa caótica atrapados diferentes compuestos químicos y elementos químicos entre la masa de elementos químicos y compuestos químicos de mayor masa. Pero la colisión genera calor. Además de que hay otro factor que provoca que en la parte central de los cuerpos astronómicos que se van formando alrededor de las estrellas, los planetas, incluso los planetoides, se encuentren acumulados en mayor proporción elementos químicos pesados. ¿Qué tan pesados? Elementos reactivos, como el radio, como el uranio. Y estos en sus procesos de decaimiento, ruptura de los grandes núcleos atómicos, debido a sus masas, se rompen y liberan energía en forma de calor. Es tanto por la colisión como por la irradiación de energía térmica por el decaimiento radioactivo, como por las presiones. Al aumento de la presión aumenta la temperatura, esto lo describe la termodinámica. Los núcleos de los cuerpos astronómicos como los planetas deberían ser calientes y deberían estar tan calientes que los elementos químicos metálicos pudieran encontrarse en estado, si no líquido, si al menos semilíquido, es decir, no en estado sólido como los conocemos el hierro, el cobre, el aluminio, cuando los vemos en composición elemental cuasi pura, o incluso sus compuestos químicos, sus óxidos y diferentes compuestos metálicos con otros elementos químicos, con azufre, con fósforo, fosfato de hierro, sulfato de hierro, son sólidos. Pero si las temperaturas son suficientemente altas, todos estos compuestos metálicos tienden a pasar del estado sólido al estado líquido, estando quizá en estados incluso semilíquidos, lo que hace suponer que el interior de la Tierra fuera no tan sólido. Pues sí, ya hace un buen número de años, y tengo aquí un libro que muestra los años, las montañas. Este libro de la colección de la naturaleza de Life fue editado en 1962. Y en 1962, en el capítulo de Nacimiento y Muerte de Montañas, página 33,
Em, Menciona que las montañas pueden crecer de cuatro modos diferentes. Pueden producirse un levantamiento de una parte de la superficie terrestre. Si se hace esto a una alfombra, digamos, se verá que en el centro se levantan ondas. Lo mismo sucede con la corteza terrestre porque ya los geólogos, hace más de 60 años, eh, sabían por mediciones de las ondas sísmicas, es la forma en la que hemos conocido la composición física, no solamente química, sino física del interior de la Tierra, no hemos podido penetrar más que unos pocos kilómetros. Y el radio terrestre es de más de 6.000 kilómetros. No hemos llegado, aunque en las películas de ciencia ficción por ahí se ha mencionado el viaje al centro de la Tierra, incluso desde el siglo XIX con Julio Verne, el cual, quién sabe qué, se habrá metido para escribir esa novela. Porque hasta dinosaurios se encontraron, al menos en las películas también, la edición. Los estudios de las ondas sísmicas que se producen cuando se mueve la Tierra en diferentes lugares, el desarrollo de sismógrafos y la colocación de sismógrafos en diferentes lugares de la Tierra permitieron asumir que el interior de la Tierra debería tener densidades diferentes debido a que las ondas sísmicas percibidas por un sismógrafo en San Francisco a partir de un sismo en Italia detectaba tres tipos de ondas, unas que se transmitían, ondas mecánicas que se transmitían por la superficie de la Tierra, por la corteza terrestre, y otras que se transmitían por dentro de la Tierra y en direcciones distintas. Es decir, hay tres tipos de ondas sísmicas, y estas se desviaban, y la explicación de la desviación de las ondas sísmicas, de las ondas mecánicas, como las ondas sísmicas, es que se desvían cuando pasan de un medio de una densidad a otro medio de otra densidad. Es lo mismo que nos permitió entender que la luz es un fenómeno ondulatorio. La refracción, la desviación de la luz a través de la materia, se debe a la diferencia de densidad entre el aire y la materia que desvía la luz, en este caso el policarbonato o el mismo vidrio, materiales transparentes, sólidos o líquidos como el agua. Saluden a Pluto, el planeta descubierto en 1929, 1929-30. Por cierto, el perro fue inventado por Disney después y le puso Pluto por el planeta. En fin, entonces el agua es más densa que el aire, el policarbonato es más denso que el aire, provocan la desviación de la luz. La luz debe ser una onda, se desvía por refracción porque pasa de un medio de una densidad a otro medio de otra densidad. La identificación de las ondas sísmicas o la desviación de las ondas sísmicas permitió deducir que el interior de la Tierra tiene diferentes densidades, y el estudio de sismos a lo ancho y largo de la superficie de la Tierra con sismógrafos en diferentes lugares permitió hacer un mapa del interior de la Tierra. Y así es como los geólogos llegaron a la conclusión de que la Tierra, el interior de la Tierra, es de diferentes densidades. Estas densidades coincidieron con densidades de diferentes materiales en diferentes estados físicos. Hierro y níquel en estado semisólido. ¿A qué se debe? A que debe estar fundido, por lo tanto debe estar a alta temperatura. Se encuentra en el núcleo, en el centro de la Tierra, formando el núcleo terrestre. Bueno, sobre ese núcleo de níquel y hierro hay otros minerales también semifundidos, y estos presentan movimientos de convección como el agua cuando se calienta. Por eso les puse un video de leche hirviendo. Han preparado yogur. Para preparar yogur hay que hervir la leche, y es notable cómo se observa este movimiento de ese líquido y cómo el movimiento del líquido, el movimiento de convección provoca movimiento en la superficie. Bueno,
Así debe haber sido la Tierra en su principio, en sus principios. Pero el interior de la Tierra sigue suficientemente caliente como para que haya roca fundida en estado semilíquido o semisólido. Ya los geólogos, estudiando el vulcanismo, llegaron a esas conclusiones y llegaron a la conclusión de que las montañas se podrían formar por esa actividad terrestre, y ellos describían hasta 1962 4 modos diferentes. Entonces, un movimiento debería ser producido por el levantamiento de una parte de la superficie. No dice por qué. Nada, dice que se mueve la superficie y se forman montañas. Suponía que puede ser, por ejemplo, por la colisión de meteoritos que provocarían, incluso menciona por aquí el ejemplo, si uno golpea un cojín por un lado, pues se forma una protuberancia del otro. Así lo explicaban los geólogos hace 60 años. Otro movimiento, un patrón diferente de formación de montañas, las montañas de falla, se distingue por sus capas rocosas, se forman cuando fuerzas opresivas subterráneas, quizá debido a este movimiento de convección de la masa bajo la corteza, obligan a una masa entera a separarse completamente de otra. Menciona incluso el caso de la falla de San Andrés. Provocaría movimiento de formación de montañas. Un tercer modo de formarse, es mucho más extensa la explicación, es en esta página y la siguiente, donde viene aquí arriba, donde dice: las montañas pueden crecer de 4 modos diferentes. Pueden producirse un levantamiento de una parte de la superficie terrestre. Si se hace esto a una alfombra, digamos, se verá que el centro se levantan ondas. Un patrón diferente de formación de montaña, las montañas de falla, se distingue por sus capas rocosas. Se forman cuando fuerzas opresivas subterráneas obligan a una masa entera a separarse completamente de otra. Me voy a saltar un buen tramo y dice: un tercer modo de formarse montañas es el de la acción volcánica. ¿Sí? Un chipote se forma porque sale el material. Es más, en 1947, o 43, no recuerdo, en los 40, cuando se formó la montaña llamada Paricutín, un volcán en Michoacán, cerca del pueblo de Parangarícuaro, por eso se llamó el Paricutín. La erupción de suficiente material subterráneo, es decir, el interior de la Tierra debe estar fundido para crear una superficie terrestre, una montaña con montones enormes de lava o de polvo. Aquí está. Un acontecimiento reciente y espectacular recordemos, 1962. Un acontecimiento reciente y espectacular de esta clase acaeció el 20 de febrero de 1943, cuando en forma repentina comenzó a brotar una densa nube de humo en un maizal de México. Al día siguiente ya existía un cono de polvo de 30 metros de altura. En 2 semanas el cono se elevó a 137 metros, en 8 meses 283 metros y 310 metros en 2 años. Cuando en 1952 cesó su actividad, ya tenía 411 metros de altura. Los cercanos pueblos de Paricutín y Parangarí, es más, es un trabalenguas en aquella época, Parangaricutirimícuaro, Parangaricutiro, habían desaparecido bajo el detrito arrojado por la nueva montaña, el Paricutín. Y el cuarto y último proceso principal de formación de elevaciones produce las montañas Dome o de domo. Estos promontorios son el producto de convulsiones volcánicas, pero ni aparecen ni actúan como volcanes. 1962. Sin embargo, geólogos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, trabajando con información obtenida por barcos de la Navy, de la United States Navy, que después de la Segunda Guerra Mundial estudiaron los fondos oceánicos e hicieron mapas de ellos. Geólogos como Mary Tarp, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, rescataron una idea que había sido propuesta por un geólogo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y del cual todos se reían. Al empalmar un mapa del fondo de los océanos, hecho con esta información
obtenida por los barcos oceanográficos del Servicio Geológico de los Estados Unidos y de la United States Navy, de la Naval de los Estados Unidos, al empalmar los mapas, este es un libro más reciente o menos antiguo, nuestro continente, o continent, de National Geographic, de la National Geographic Society. Este libro fue editado en 1976 por The National Geographic Society. Ya fue 15 años después, bueno, 14 años después de las montañas de Life. ¿Qué sucedió en la década de los 60, después de 1962? Pues que Mary Tarp y otros geólogos publicaron estos mapas, los cuales permitieron, moviendo el reloj hacia atrás, llegar a la conclusión de que la corteza terrestre, esas fallas tienen alcance global, y llegaron a la conclusión de que la superficie, la corteza terrestre, la superficie de la Tierra, esa superficie sólida, dura, como una corteza de un huevo, en realidad estaba como un huevo quebrado. Hay fallas, y estas fallas dividen a la corteza en grandes placas, y actualmente sabemos que hay placas medianas y más pequeñas. De hecho hay microplacas, las cuales flotan sobre el material semisólido debajo de la corteza terrestre, y dio lugar a la teoría que explica la formación de montañas, la formación de volcanes y el origen de los sismos. Ya se sabía que hay sismos, movimientos de tierra, temblores causados por actividad volcánica. Es más, es como se puede, desafortunadamente, no de manera muy directa, pero tampoco con mucha anticipación, a partir de la medición de sismos cerca de volcanes, se puede pronosticar su futura erupción. No con fechas muy precisas. La más exacta se hizo en las Filipinas, en la erupción del Pinatubo en 1992. Ahí sí los geólogos la atinaron, dijeron evacuemos, avisen a la población que tiene que evacuar, y pudieron evacuar y evitar muertes, muchas muertes, gracias a la evacuación alrededor del Pinatubo, del volcán Pinatubo en Filipinas. Pues ha sido la única ocasión que se ha podido pronosticar con alta precisión una erupción volcánica. Fuera de eso es un volado casi, porque estos movimientos son muy caóticos, son sistemas muy caóticos. Bueno, sin embargo, se ha podido explicar que el origen de los sismos es precisamente el hecho de que la superficie de la Tierra sólida está quebrada en placas, flotando sobre ese material en convección, y es lo que da lugar incluso a la deriva de las grandes masas de tierra o continentes sobre la superficie de la Tierra. Es tan reciente la tectónica de placas que no la entendemos completamente. Por eso es que los artículos que les compartí son artículos recientes. Son artículos que incluso dan información hasta en cierto punto contradictoria, o quizá complementaria, de cómo se comporta, cuál es incluso el origen de la tectónica de placas, el origen histórico en la evolución de la Tierra, que dio lugar a la fractura de la superficie de la corteza terrestre. Bueno, de la corteza terrestre está fracturada. Porque, como vamos a ver la próxima semana, en los planetas rocosos del sistema solar, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, solamente en la Tierra, en la Tierra, en Marte y en Venus se han identificado volcanes. Incluso en satélites de Júpiter, al menos en un satélite que es Io. En estos 4 cuerpos alrededor del Sol, Io, Marte, la Tierra y Venus, hay actividad volcánica. Pero solamente en uno de ellos hay fracturas en la corteza, en su superficie, de esta característica. Hemos observado, sí, en al menos 3 satélites de Júpiter y en 2 satélites de Saturno, Enceladus y Dione de Saturno,
Y en Europa, Ganímedes y Calisto de Júpiter falla sobre la superficie de la corteza. La corteza está quebrada, pero los patrones de fallas o de fracturas sobre la corteza son distintos a los de la Tierra. Solamente hemos observado tectónica de placas en la Tierra. ¿Por qué? Es lo que todavía los geólogos se están cuestionando. Es tectónica de placas. Nos vemos el próximo de martes. No se muevan mucho. Live long and prosper.